Hola, muchísimo gusto. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias por el contacto. Bien, doctor, cuéntenos, ¿es constitucional esta norma? ¿Puede regir el Banco Central sobre algunas actividades de los individuos en la Argentina? Es groseramente inconstitucional porque toda limitación de derechos tiene que hacerse en primer lugar por ley del Congreso. Esto lo dispone claramente la Constitución en los artículos 14, 19 y 28. La Constitución reconoce derechos fundamentales. Esencialmente los que aquí están violados están en el artículo 14, desde los derechos de entrar, permanecer, salir y transitar por el territorio o fuera del mismo, el derecho de trabajar, de ejercer industria lícita, de comerciar, son todos derechos constitucionales reconocidos que están afectados por esta medida. Cuando se toma una medida de esta naturaleza por distintos motivos, todo tiene que hacerse de manera proporcional, sin destruir la esencia de los derechos. Toda reglamentación tiene que hacerse por ley luego de un debate democrático en el Congreso de la Nación. Acá, en cambio, hemos vuelto directamente al pasado, como ocurrió en casi toda la pandemia. No solo legislación por decreto, groseramente inconstitucional, ejercicio de lo que se llama el hiperpresidencialismo, sino que ahora vamos a otra etapa todavía peor, que me recuerda el anterior corralito, es decir, las simples decisiones que toman funcionarios de baja categoría, como por ejemplo los del Banco Central. Así que no tengo ninguna duda sobre la inconstitucionalidad de esto por la afectación de derechos y sobre todo porque no hay ley del Congreso. Doctor, y cuando se plantean estos cuestionamientos, ¿no?, esta inconstitucionalidad, y considerando que hay una compañía, una de las más grandes del rubro, que comercializa efectivamente este tipo de pasajes, que plantean recursos de amparo, ¿usted considera que estos recursos van a avanzar en la justicia positivamente? Debieran hacerse sin lugar a dudas. Cuando uno tiene una violación de un derecho, una de las vías reconocidas es la del artículo 43, el amparo. Ese fue el gran instrumento utilizado en la etapa del corralito, que posibilitó obviamente superar situaciones tan graves como aquella emergencia económica. O sea que ese es uno de los caminos y nosotros necesitamos jueces independientes que cumplan con su primera función, que es garantizar la plena vigencia de los derechos constitucionales, evitando cualquier subterfugio interpretativo que impida esta plena vigencia, como enseñó Joaquín B. González. O sea que ese es el camino. Acá, las lesiones que se están produciendo, no solo a esos sectores turísticos, sino también a la gente común y corriente que ahora ni siquiera va a poder viajar, donde estamos entonces, a tono con lo que ha sido la política en esta pandemia. Doctor, si uno, supongamos, usted lo planteaba recién claramente, supongo que hubiese esa necesidad, que el país lo necesita, o el gobierno, el Estado entiende, puede salir por un DNU ratificado por el Congreso de última, pero no así directamente un comunicado del Banco Central. Por supuesto que también una ley puede ser inconstitucional, pero lo primero que nosotros tenemos que entender es que toda limitación de derechos solo se puede hacer por ley formal del Congreso. No solo están esos artículos constitucionales que he citado, sino la opinión consultiva 6 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que al referirse a las limitaciones que se pueden tomar durante las emergencias, precisamente ha establecido este criterio. Se trata, al aplicar el artículo 27 del Pacto de San José de Costa Rica, de leyes en sentido formal. O sea que no hay ninguna duda que lo que hay que hacer es sujetar, como tuvo que haberse hecho en toda la pandemia, todas las medidas restrictivas de derechos fundamentales, siempre sujetas a un debate en el Congreso, que es donde reside la soberanía popular, donde están nuestros representantes. Pero nosotros ya sabemos que lo que signó esta nueva emergencia, la del COVID, fue la del gobierno por decreto. O sea,
gobierno por muy pocas personas, sin verdadero debate, sin democracia deliberativa, y nosotros ya sabemos que este fue uno de los peores manejos a nivel mundial de la pandemia, con lo cual conocemos perfectamente cuáles son los resultados. Y ahora, obviamente, esto va a profundizar, obviamente, la afectación de derechos fundamentales de muchas personas. Así que una de las vías es recurrir al Poder Judicial, y nosotros esperemos que realmente, así como en la etapa aquella del Corralito hubo una respuesta importante en el primer momento de la justicia federal argentina, ahora debiera ocurrir exactamente lo mismo. Doctor, pensaba por un lado, ¿no? Qué importante sería que el Banco Central fuese independiente del Ejecutivo, y por otro lado, es más grave aún considerando que esta disposición, que no pasó por el Congreso, que no se debatió, ni nada de eso, no plantea una fecha de cierre. La vocera del gobierno habla de un periodo puntual, momentáneo, pero no se sabe hasta cuándo. ¿Es aún más grave esta incertidumbre con respecto a la perdurabilidad de la medida? Un herramienta es uno de los requisitos esenciales de toda restricción de derechos. Tiene que ser razonable, tiene que ser proporcional, siempre por tiempo limitado, y acá ya conocemos las pésimas declaraciones de la vocera presidencial. Acabo realmente de escucharla con motivo de este llamado que ustedes me hicieron, y claramente ustedes saben que no hay ningún tipo de límite para ello. Por el contrario, frente a la torpeza con que se ha manejado toda esta cuestión, lo único que queda claro es que tenemos un nuevo cepo y que a toda costa impedir que salga cualquier dólar de la Argentina. Esa es la cuestión. Si yo les contase algún otro detalle, que lo he vivido personalmente porque he tenido que pagar una cuota en nombre del Instituto de Federalismo, que yo dirijo, de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, y no he podido hacer la transferencia para pagar simplemente la cuota que tengo que pagar al integrar la Asociación Internacional de Centros de Estudios Federales. Es decir, ese es el nivel a donde están nuestros derechos en la Argentina. Por eso, insisto, lo que corresponde son las reacciones, la lucha por el derecho a través de la apelación al Poder Judicial. Y la vía es el amparo. Bien. Doctor, muy amable, muchísimas gracias como siempre con este contacto aquí con Canal 10. Gracias.